No todos pensamos igual, y eso es justamente lo valioso. Esto es Embrace Neurodiversity, un espacio para comprender, compartir y abrazar la diversidad neurológica. Bienvenidos. Bueno, si quieren comienzo yo. Mi nombre es María Clara Betancourt, yo soy psicóloga graduada de la UPB y actualmente también trabajo en una universidad, en la UPB. También atiendo pacientes y desde que estaba en la universidad he tenido como cierto acercamiento hacia las neurodivergencias, en específico al autismo, creo yo más que todo, pero pues dentro de eso ha habido como eh, otras condiciones de neurodivergencia a las cuales me he podido acercar y hago parte del proyecto de Somos Dementes con Sofi. Lo iniciamos hace ya bastante tiempo, creo que el último año sí fue como el más fuerte, pues en 2024 inició como cuando éramos estudiantes. Sin embargo, ahí pudimos ya como, bueno, queremos que sea un proyecto que también nos brinde a nosotras más como profesionales, que sea más como un proyecto no por hobby o solo por algo que nos gusta, sino para las personas, para la comunidad, y creo yo que en el 2025 tomó muchísima fuerza. Y lo que queremos es precisamente que todas las personas pues se sientan súper bienvenidas en el espacio, sean redes sociales, sean espacios físicos, virtuales, ¿cierto? Como que queremos conectar de muchísimas formas con la comunidad de mentes, así las llamamos. Perfecto, muchas gracias, María. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Sofía, también soy psicóloga, estudié pues la carrera con María, ahí fue donde nos conocimos. Como para contar un poquito más como sobre la historia de Somos Dementes. Somos Dementes nació como un proyecto en el 2021, en un inicio, como María lo contaba, más como estudiante, ¿cierto? Como para más como psicoeducar a personas, llegaba como con la idea de poder llegar a diferentes tipos de personas con temas de la psicología, con un lenguaje que todos pudiéramos entender. De hecho tenía una mascota, era con dibujitos, ¿cierto? Como de una manera que fuera como más amigable. Poquito a poquito el proyecto fue creciendo y como María contó, pues este año pasado fue el año que más potencia pues como tuvo. Somos Dementes tiene pues como una propuesta de centro de atención psicológica, entonces nosotros hacemos atención psicológica, hacemos talleres, ofrecemos diferentes paquetes a empresas y a instituciones educativas, tenemos grupos de estudio, de apoyo. Bueno, y también tenemos un podcast, ¿cierto? Hablando de mentes, donde pues precisamente hablamos de diferentes temas de la salud mental, donde no solo lo hablamos como desde una parte teórica, sino que nos vamos mucho hacia la experiencia, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como lo que es como a grosso modo Somos Dementes. Yo, pues como María estaba contando, pues también soy psicóloga de la UPB. En este momento estoy haciendo la maestría en neuropsicología en la San Buenaventura. Y como María dice, también pues estoy mucho más relacionada como con el autismo en cuanto a las neurodiversidades, pero pues también ya como neuropsicóloga uno va pues teniendo otro tipo de acercamiento a todo tipo de neurodiversidades que pues incluyen varias. Ok, gracias por esa gran presentación, con perfiles muy detallados, muy completos. Bueno, teniendo en cuenta pues la forma en la que nace Somos Dementes, pues María Clara contaba un poco sobre esa necesidad de esos trastornos existentes, pues que las llevó a crear esa marca. Eh, pero pues ¿en qué momento ustedes deciden especializarse en neurodiversidad? O sea, ¿fue en una charla de clase o fue ya algo más profesional aparte, por supuesto, o fue en esos espacios iniciales? Bueno, esa es una historia que siempre contamos y es que cuando estábamos como en pandemia, iniciando nuestra carrera, pues uno todavía tiene como bastantes como frentes, ¿cierto? Uno está explorando como lo que le gusta, bueno. Y yo conocí una serie que se llama Atypical, donde hablan de un chico autista que le gustan mucho los pingüinos. A partir de ese momento yo me obsesioné tanto con el autismo como con los pingüinos, ¿cierto? O sea, eso pasó a entrar a parte de mi vida. Y yo ya quería que todos mis trabajos, todos los trabajos libres que fueran sobre autismo, que todo fuera sobre eso, porque realmente lo que yo conocía sobre autismo era muy poco y era todo lo que eran tabúes y mitos y todo eso. Y esa serie me permitió, como que me abrió los ojos y me dio cuenta como, ay, yo quiero ser esa psicóloga. Allá en la serie hay una psicóloga y yo dije, yo quiero ser esa psicóloga. María y yo al principio en la carrera no estábamos muy juntas, nos fuimos uniendo a través como del tercero o cuarto semestre, y en el cuarto semestre, en una tarea de investigación social,
teníamos que hacer pues como una investigación sobre el tema que quisiéramos. Yo le dije, María, ¿cómo es el autismo? A mí me interesa mucho este tema. Y María fue sí a todo, ella dijo listo de una y ahí también ella ya como que se adentró al tema de la neurodiversidad y a partir de eso ya sí fuimos súper cómplices como con el tema, hicimos nuestras prácticas juntas, nosotros hacemos 3 prácticas, las primeras prácticas las hicimos precisamente en el tema de neurodiversidad con población con discapacidad y estuvimos pues apoyando también todo ese proceso. Muy increíble, es una forma de pues ver esa masividad del desconocimiento respecto al autismo. O sea, es un abrebocas muy grande y muy, decirlo, útil para pues las nuevas generaciones y además con temas que son ahora tan necesarios, sean en entornos laborales y en entornos sociales también. Nos encanta pues escuchar esta historia, a pesar de que ustedes cuenten que ya la han rememorado algunas veces. Pero pues tenemos una pregunta para ustedes, independientemente. Para ti, Sofía, y para ti, Mara Clara, ¿qué es exactamente la neurodiversidad? Bueno, nosotras creo que nos hemos enfrentado como a muchísimas definiciones, como que también es complejo adaptar algo solo como a un término, a una definición, pero nos hemos como adentrado mucho en saber que reconoce que hay distintas formas de cerebro, ¿cierto? Hay distintos cerebros. No todos los cerebros son iguales, no funcionan igual y precisamente procesan toda esa información de una forma distinta y eso es lo que hace que sea diverso. Entonces se relacionan de una forma diferente, aprenden de una forma diferente y aunque escuchamos, yo creo que siempre, toda la vida, como todos somos distintos, dentro de eso, de ese ser distintos, hay unos subgrupos y hay uno muy grande que es, creo yo que mal llamado, el de la normalidad, entre comillas, y por eso como que el otro resulta tan extraño, raro, pues como tan confuso a veces para esos que están dentro de eso que es lo típico, que por eso pues ya nosotras hemos como aprendido a llamarlo así, como lo más típico, aunque no sea todo igual. Sí, yo también pues como que para complementar eso que María dijo que realmente lo dijo muy completo, es más que verlo como si fuera una enfermedad o algo que hay que curar o algo que hay que arreglar y llevar a esa tipicidad que María menciona, es simplemente una forma de entender, una manera de ser en el mundo diferente. ¿Cierto? De procesar diferente, de recibir la información diferente, de transmitir la información diferente y que nosotras pues como con el transcurso de lo que hemos hecho y aprendido nos hemos dado cuenta que es una forma incluso más única, más auténtica, más real, ¿cierto? Donde no simplemente tienes que mirar qué es lo que está bien o lo aceptado, sino qué es lo tuyo, cómo tú de verdad lo transitas. Y pues dentro de esas neurodivergencias encontramos personas con autismo o personas autistas, personas con TDAH, con dislexia, dispraxia, síndrome de Tourette, bueno, varias que están como con sus características especiales, pero que reúnen eso que decía María, el cerebro funciona de una manera diferente, que realmente la de todos funciona de una manera diferente, ¿cierto? Pero es como diferente a lo que la sociedad espera. Claro, claro, pues es lo que hemos hablado en este poco tiempo, pues que esa diferencia cerebral que tenemos cada uno, la forma de interpretar pues esos sentires, esos saberes y demás. Y pues claro, en parte pues la misión en conjunto tanto de ustedes como de nosotros pues es brindar un enfoque educativo e inclusivo, por supuesto. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿ustedes por qué creen que históricamente ha habido tanta incomprensión alrededor de ese término, neurodiversidad? Por cómo se ha construido pues como ese sistema social, como decía, lo que es más, lo nombrado como típico y es más fácil como tratar de encasillar todo en, en algo igual. Entonces, claro, así se construye ese sistema social y bueno, creo yo que muchas veces se asocia como el tema de las neurodivergencias o neurodiversidades precisamente a, como a lo educativo, como porque claro, nuestro primer lugar de relacionamiento siempre va a ser la familia, pero después de la familia, pues viene precisamente ese entorno educativo, empieza pues como por la escuela, y ahí creo que hay muchos choques, porque claro, te estás relacionando con tus pares, pero no sé si llamarlo así, pero no eres tan par como lo son los demás.
se encuentra como esa diferencia y es como, yo creo que es como un choque para todos, para las personas neurodivergentes, autistas, TH, etcétera, como bueno, porque ellos eran así, de pronto yo no, y las otras también se deben cuestionar, porque no es lo esperado, como diríamos nosotros. Entonces, eh, también siento que porque el sistema educativo es como lo que nos enseña a funcionar, a formarnos de cierta forma dentro de la sociedad. Entonces, si no funcionamos como funciona el sistema educativo, entonces ahí se encuentra como una barrera, creería yo. Total, y pues ahí que estás hablando de la parte educativa, esa es una parte como en la que nosotras empezamos, de hecho. Nosotras siempre hablamos de un guía muy grande que nosotras tuvimos en el tema del autismo y es nuestro profesor Andrés Amariles, que es un experto, es el más teso en discapacidad. Bueno, él y Cruz Vergara, que de hecho fue como nuestra asesora de tesis, que nuestra tesis habló sobre las mujeres en el espectro, ¿cierto? Bueno, pero eso después hablaremos. Pero hablando de la educación, él tenía un semillero en la universidad donde hablaba precisamente del autismo en la educación. Y pues yo hablo de autismo, pero esto cabe pues como en toda la neurodiversidad y es que en el ámbito educativo realmente estamos pues pero atrasados años luz en cuanto a la neurodiversidad, ¿cierto? Entre ese paradigma. Siempre se ve como el sistema solamente espera que todos los niños sean juiciosos, sentados en un puesto, prestando atención, en silencio, escribiendo todo. Entonces, incluso lo digo yo como profesora. Yo soy profesora de italiano y cuando yo veo que un estudiante no está escribiendo, al principio como que lo primero que uno dice, este no me está prestando atención. Pues, o sea, si no está escribiendo, todos están escribiendo, este no me está prestando atención. Claro, uno ya después entiende, esta no es la única manera de prestar atención. Me he dado cuenta incluso que muchos de los estudiantes que yo he tenido son neurodivergentes y entienden muchísimo más y puede que estén incluso más avanzados que el que haya escrito todo tal cual, ¿cierto? Son maneras diferentes. Pero el hecho es que el sistema todavía espera, los profesores todavía esperan, las notas todavía se esperan que sean de una misma manera, ¿cierto? Que todo lleve como un molde cuadradito y si alguien se sale un poquitico de ese cuadradito, ya el problema es de él, no el sistema. Entonces, eso en este momento es muy difícil, que realmente muchos cerebros que son muy brillantes, que tienen una manera diferente y que lastimosamente están encerrados en un cuadradito muchas veces y termina siendo muy doloroso para ellos e irrespetuoso incluso. Claro, pues es como ustedes lo explican, pues que depende netamente pues de el entorno educativo general, porque pues aún se maneja ese modelo clásico de ser obediente, de ser una persona socialmente activa, y hasta hace menos de 7, 8 años se comenzó a exigir esa labor por parte del docente, el pensar en cómo llegar a esas personas y cómo incluirlas en el aula, claro. Y bueno, son exigencias difíciles de lograr. Uno como profesor pues es muy complejo el sentarse a diseñar una clase, a diseñar un entorno seguro para todos y pues manejar esas barreras de respeto con respecto a estos grupos, claro. Eh, bueno, hablando un poco del arte y de la labor que ustedes hacen en Dementes, ¿qué conexión han encontrado entre esta población neurodiversa y la expresión artística? ¿Han tenido algunos ejemplos específicos, por favor? Sí, o sea, realmente como todo, ¿cierto? No es que solamente las personas neurotípicas sean más artísticas o solamente entiendan de arte. Yo puedo estar en una población donde haya de todo y de todo va a haber, ¿cierto? Evidentemente. Pero sí hay una conexión muy importante y muy profunda entre el arte porque tiende a ser una manera de pronto más fácil o más, como ahorita lo hablamos, de pronto más auténtica a la hora de expresar eso que sentimos, ¿cierto? Para nosotros, como neurotípicos, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Es mucho más fácil decir lo que se espera que el otro quiera. Me preguntan cómo estás, pues yo voy a decir lo que se espera, bien. Yo no me voy a poner a decirte, no, estoy súper mal porque me pasó eso, la. No, ¿cierto? O sea, la respuesta correcta es decir, bien, ¿y tú? Esa es la respuesta esperada. Para las personas neurodivergentes, esas preguntas tienen un trasfondo más grande, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que a través del arte es una manera de expresarlo mucho más fácil que solamente el bien y tú, ¿cierto? Es un ejemplo, pues, la pregunta, pero eso es en general, con la manera de expresarse, ¿cierto? A veces las palabras se quedan muy corticas para nombrar eso que sentimos, o las palabras tienden a ser malinterpretadas, o tienden a ser simplemente para que el otro se sienta bien, o hay que tener cuidado con el sarcasmo, con las dobles intenciones, mientras que el arte, la manera que tú lo expresas es, o sea,
ya el otro lo entenderá como quiera, ¿cierto? Pero cuando yo lo expreso, esa es la manera que yo lo expreso y es totalmente auténtico. Y si nos hemos dado cuenta que muchas veces, incluso, por ejemplo, autistas que no tengan lenguaje verbal, tienen una gran comunicación a través del arte, ya sea a través de las pinturas, a través de la música, a través de otro tipo de conexiones y realmente son incluso más importantes que las palabras que puedan llegar a decir. Claro, es manejar esa, como ser, tener esa flexibilidad de interpretación, por supuesto. Claro, gracias por tu respuesta, Sofía. Por tu parte, María Clara. Que ya voy a aportar sobre eso que estaban hablando, pero me quedé como con lo que dices de flexibilidad, porque siempre tendemos a escuchar que, por ejemplo, el autismo está muy relacionado con una inflexibilidad cognitiva, que nosotros en otro entorno que trabajamos, hay una profesional que lo llama preferencia por la consistencia y me gusta ese término, porque creo que puede brindar unas formas también diferentes de entenderlo, ¿cierto? Desde el nombrar las cosas, pues todo puede entenderse distinto. Entonces, claro, creemos que los autistas son muy inflexibles, pero pues tal vez no es que sean inflexibles, simplemente prefieren esa consistencia y, y nombrarlo así lo cambia todo. Y adicionalmente, a veces creemos que precisamente son muy inflexibles, pero puede que no lo sean, puede que antes terminen siendo más flexibles con algunos temas de algunas situaciones, incluso las simplifican. Entonces, como que muchas veces cualquier situación puede ser súper enredada para muchos, pero para ellos entienden como pasa esto y después esto, y es mucho más fácil desglosarlo. Y siento que ahí es cuando nos encontramos precisamente con el espectro, que es tan grande y tan diverso también. Por ejemplo, pues en la música, creo que también Sophie lo mencionaba, y es que siento que, pues, como esa forma de ellos sentir, le da como mucho sentido a cómo procesan todo. Entonces, tienen como una atención al detalle mucho más grande que nosotros, ¿cierto? Entonces, captan cosas que nosotros no somos capaces a veces de percibir de mucho más, como de una forma mucho más fuerte, por así decirlo. Y también siento que la parte de la creatividad puede ser como mucho más fácil para conectar en personas, por ejemplo, TDAH, o pueden concentrarse mucho más fácil en el tema, ¿cierto? Claro, que ayuda a que sea un tema de su interés. Entonces, si la música es mi tema de interés, pues voy a tener como todo ese hiperfoco para poder trabajar en esto. Y yo creo que por eso también pueden desarrollar grandes talentos, porque tienen toda la motivación y todo el gusto por eso, y si esto me gusta y estoy motivado, pues lo puedo hacer. Incluso creo que si la motivación falta, no hay problema con eso, porque se reemplaza por el gusto y lo mucho que aprecian como ese tema, pues en particular en este momento hablamos del arte, porque creo que sí he visto como un gran acercamiento con lo artístico, como que es una conexión muy fuerte y les ayuda también como a conectar con la vida, por así decirlo. Ok, bueno, viendo pues ya más a grandes rasgos, pues ya hablar del hiperfoco, hablar de déficit de atención, pues bueno, tal como tú lo dices y tal como lo dice Sofía, manejar esta flexibilidad a nivel artístico abre la puerta a encontrar una motivación, a encontrar pues esa claridad respecto a yo cómo me siento y explotarlo en el buen sentido, por supuesto. Y en su momento, nuestra fundadora llegó a sugerir hablar sobre, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Ustedes cómo explicarían este perfil de este músico? ¿Cómo lo ven ya a nivel psicológico y demás, por favor? Pues realmente yo quiero, pues esa es mi opinión, ¿cierto? No sé la de María, pero realmente yo no me atrevo a decir si él era de alguna parte de una neurodivergencia o algo así, ¿cierto? O sea, nosotras intentamos como no especular sobre diagnósticos, sobre todo de personas que uno no conoció, ¿cierto? Porque realmente lo que conocemos sobre este tipo de personas así de famosas y antiguas, por ejemplo, tiende a ser poco, ¿cierto? Y realmente eso que es conocido es más bien manipulado y esa información es manipulada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este tema, no hay que negarlo, es un tema que está cogiendo un poquito más de furor, ¿cierto? Entonces, obviamente atrae mucho más empezar a nombrar estas cosas, ¿cierto?
yo creo que podemos hablar sobre casos que nosotras sí sabemos específicamente que están dentro de la neurodiversidad, ¿cierto? Nosotras, como te decíamos ahorita, tenemos pues como mucho más conocimiento del autismo, ¿cierto? Por ejemplo, está Temple Grandin, está Donna Williams, está Daniel Tammet, ¿cierto? Que son realmente personas que se volvieron escritores, que contaron su historia, que contaron acerca de esa experiencia que tuvieran, en este caso autista, pero pues al fin y al cabo neurodivergente, donde cada uno, a través de ese hiperfoco que María contaba, que antes se llamaban intereses restringidos, porque era como si algo solamente fuera eso lo que les gustara y ya, y eso antes eran solamente cosas de autismo, pero realmente ya se sabe que es de cualquier neurodiversidad, bueno, no de cualquiera, pero sí de varias neurodiversidades, ¿cierto? Y ya no son intereses restringidos, o sea, no es que no sean capaces de mirar otra cosa más, sino que son intereses profundos, son mucho más auténticos, como decíamos ahorita, y está ese foco ahí, es mucho más fácil empezar a enfocarme en todas esas cosas que de verdad me apasionan y que hacen parte de ese interés profundo mío, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Temple Grandin, era la ganadería, ¿cierto? Entonces ella pues revolucionó toda esa historia con los diseños, ella hizo una máquina de abrazo, bueno, ella pensaba en imágenes, eso era espectacular. Y mira que eso está muy relacionado también con el arte, ¿cierto? O sea, ella decía que ella no piensa como con las palabras, realmente es raro decir uno cómo piensa, si yo me pongo a pensar, yo tampoco sé cómo pienso, pero ella confesó que realmente ya pensaba, era solamente como imágenes y eso fue ese factor diferencial para ella que le ayudó a ver esas soluciones que otras personas no veían, ¿cierto? Y ella habla sobre eso, incluso hay una película sobre ella, por si se la quieren ver, súper recomendada también. Nosotros leímos muchísimo sobre Donna Williams, precisamente para nuestro trabajo de las mujeres, y ella tuvo pues como una trayectoria dolorosa. No sé si de pronto María quiere contar un poquito al respecto, como para yo no llevarme toda la palabra. Sí, claro que sí. Pues yo recuerdo mucho que cuando leíamos toda esta historia de Donna Williams, yo creo que quedamos como un poquito impactadas porque claro, uno lee los artículos como ahí puede que haya como mayor sufrimiento en el proceso de diagnóstico de una mujer autista que en el de un hombre. Y cierto, hay como unas estadísticas y las estadísticas hablan mucho, pero leerlo como en primera, ya de una persona que lo está contando en primera persona, nosotras decíamos, es que de verdad, pues hay detrás de todo esto también como unos ejercicios de violencia, de poder, de sociales también, porque hay unos determinantes que dicen, es que eres mujer, actúas así, así, así. Entonces, tal vez se camuflan un poquito más como esos signos de una persona autista, porque pues las mujeres son más calladas que los hombres, pero resulta que no todas las mujeres son más calladas que los hombres, simplemente hay mujeres que son autistas y las diagnostican con otras 20 trastornos o algo que sí de verdad es una enfermedad, ¿cierto? Como que hay detrás un montón de situaciones y veíamos como que había mucho sufrimiento detrás de todo esto y por eso nos interesaba tanto el tema del diagnóstico. Eh, y creo yo que es un gran aporte como poder leer de esto también desde una persona como fue Donna Williams, desde la educación, porque ella era maestra. Y como decía, creo que dentro de muchas personas famosas, reconocidas que conocemos, pues ha habido como mentes brillantes que han sido neurodivergentes, entonces nos damos cuenta de que pues no quiere decir que una persona neurodivergente es igual a discapacidad, o tampoco quiere decir que una persona neurodivergente pues es igual a enfermedad, ¿cierto? Como que lo que queremos precisamente es como romper un poquito con esos paradigmas sociales que se han creado y empezar, primero creo yo, para mí es muy importante llamarlo de una forma distinta, porque como les decía, yo sí creo que cuando nombramos las cosas de una forma distinta, se abre pues, como esa perspectiva y cambia todo totalmente. Entonces desde el lenguaje creo que podemos empezar a aportar mucho y precisamente como desde el cómo tratamos estos temas, pues cómo se habla de estos, cómo se visibilizan, cómo se difunden, porque también creo que hay una responsabilidad ética de parte de nosotros como profesionales y pues de la sociedad en general, pero es un poquito más difícil como llegar a ese punto de concientización. Claro, y lo que resaltas respecto a romper ese paradigma que aún se busca manejar, esa como delimitarlo a que es una enfermedad que no lo es, por supuesto, sino es una condición.
un trastorno y pues no decir, no, esta persona tiene este problema, es enfermito o algo así por el estilo. Y como profesionales pues es la labor más fundamental el romper esa barrera social y ser inclusivos, que es lo más importante. Desde su experiencia con arte terapia, ¿ustedes cómo notan la transformación de la vida de las personas neurodivergentes, por supuesto? Nosotros realmente donde más utilizamos arte terapia son en los talleres, ¿cierto? Obviamente dentro de sesión también trabajamos mucho pues como con diferentes cosas de arte terapia. En nuestra primera práctica, nosotras, como te contábamos ahorita, estuvimos siempre pues como con población neurodivergente y cada una tenía que hacer unas atenciones individuales, pero también cada día teníamos que hacer un taller, ¿cierto? Y ese taller siempre buscábamos que fuera a través del arte, ¿cierto? El arte entendido como muchas cosas, no solamente dibujar, no solamente pintar, no solamente cantar, ¿cierto? También está el escribir, el leer, el movimiento, ¿cierto? Entonces, muchas veces, como ahorita yo les contaba, me parece que es una manera de darles una voz, una manera de comunicarse y de dejar de decir como, ay, es que él, como no habla, entonces él no entiende, uno cree que cuando la persona es no verbal, entonces ni entiende, entonces hablan de él delante de él como si no estuviera, ni me va a responder, entonces no importa, yo tomo la decisión por él, pero realmente entienden, sienten, piensan y tienen una manera de comunicarse, tal vez no sea la misma manera que la de nosotros, ¿cierto? Pero cada uno de ellos tiene una manera de comunicarse, de hacerse sentir, de hacer entender qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, había uno con el que nunca me decía nada y siempre llegaba y jugábamos con una pelotica, siempre. Y se volvió tan automático que él ya muchas veces llegaba directamente ahí, así yo no le dijera que le íbamos a hacer ni nada. Eso también, eso demuestra como ese entendimiento de él y lo que él me quería decir. Yo sabía que día le estaba bravo, depende de cómo me tiraba la pelota. Yo sabía que día no quería jugar más, qué día quería jugar, qué día estaba feliz, bueno, etcétera. Eso por un lado. Y por ejemplo, en los talleres, nosotros siempre intentamos que cada uno de nuestros talleres, como te decíamos, no solamente sea desde la parte teórica, sino que también tenga ese acompañamiento artístico, ¿cierto? Entonces hemos hecho talleres, por ejemplo, con escritura creativa, con decoración de tote bags, con collage, con tejido, ¿cierto? Cada uno de esos es una expresión diferente. Eso no le sirve a todos los neurodivergentes porque no a todos los neurodivergentes les gusta todo eso, ¿cierto? Pero es muy importante identificar cuál es ese interés profundo de ellos y si tienen un talento, un superpoder, les digo yo, pues ya con eso, esa es la manera perfecta para entrar también y darles ese espacio para que ellos se expresen, ¿cierto? En este momento yo tengo un paciente que está buscando para estudiar incluso en otro país música, ¿cierto? Y ese es su mundo y esa es la manera en la que él se comunica y claro, esa es la manera en la que él también puede sentir que pertenece en el mundo sin tener que acomodarse a otras personas. Por mi parte, creo que también, pues reconozco que los talleres de Somos Dementes han aportado mucho como a esta vena artística y creo que precisamente pues hay una conexión como un poquito más profunda porque creo que el arte también implica mucho de lo subjetivo, ¿cierto? Entonces creo que eso ayuda a que esa conexión se dé, pero mi aporte también va mucho en esos intereses que tienen las personas, por ejemplo, pues autistas, y que valerse de eso suele ser muy útil, es decir, es que le encanta esta música. Y de eso, o sea, con una canción todo puede cambiar, porque puede que no se conecte en la sesión, que me esté mirando para otro lugar, que nunca esté ahí presente, por así decirlo, ¿cierto? Que puede que esté escuchando, oyéndonos, pero no tenga interacción alguna conmigo y yo esté como, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero que con una canción, una palabra, un movimiento, ¿cierto? Como que a veces cosas que no captamos pueden hacer esa diferencia. Entonces yo creo que el arte precisamente pues brinda como una forma de conectar, lo llamaría yo, y que me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía en una sesión a un chiquito, a un chiquito que pues yo le ponía canciones en el momento y las canciones eran como esa forma de conectar ahí y de poder estar presente, aunque no estuviéramos hablando toda la sesión, pero decía una cosa que me servía y que le servía pues claramente a él también. Entonces yo creo que nos permite ver precisamente como eso más detallado de la otra persona y conocer un poquito más a fondo eso que le gusta, también nos ayuda a como valernos de eso. Y creo que me ha pasado mucho y es muy común que las personas
neurodivergentes se conecten con temas del arte, entonces con la música, con dibujos. Creo que los dibujos también son una muy buena forma, y creo que lo que digo, pues como que uno dice, yo creo que uno siente que una canción puede sacar un montón de información, pero entonces veo un dibujo y yo digo, Dios mío, ¿qué está haciendo? Pero también del dibujo puedo sacar un montón de información, pero también me muestra algo que hizo a crochet, y claro, que pues, y todo lo que hace a crochet es igual, pues hace el mismo muñequito siempre, entonces ese mismo muñequito es lo que me puede ayudar a hacer historias con esos personajes que a veces pueden crear o que les pueden gustar. Yo creo que todo eso puede ser como muy útil, no solo en la terapia, sino como en el día a día de las personas neurodivergentes. Yo quiero agregar ahí que María me hizo acordar de dos casos específicos. Y es el caso de una chica que solamente hablaba en tema Disney, ¿cierto? Y Disney no es una gran muestra de arte, ¿cierto? En todo su esplendor. Y cuando a ella se le hablaba de cualquier otro tema que no tuviera que ver con Disney, para ella ya se desconectaba, ¿cierto? Y cuando nosotros nos dimos cuenta que era que teníamos que hablarle en ese lenguaje, de, mira, es que en esta película esto pasa así, esto pasa así, ¿cómo es esto en tu vida? ¿Qué pasa ahí esto? Uno empieza a ver también esos resultados, uno empieza a ver esas cosas como cambian. Y otro es que en estos días, justamente esta semana, un paciente a veces tiene dificultades para decirme cómo se siente. Yo le digo, bueno, ¿qué piensas? Tiene un lenguaje perfecto, todo, pero a veces dice que no encuentra las palabras. Y la última sesión me llegó con una playlist de Spotify que se llama Canciones para decirle a mi psicóloga cómo me siento. Y ya, o sea, esa fue su manera de transmitirme a mí también lo que quería decir, más que suficiente, ¿cierto? Mejor que simplemente me diga, no, tuve una buena semana y ya. Me trajo una lista de 10, 15 canciones con las que tienen para decirme cómo se siente, y ya eso es un trabajo súper adelantado. Genial, o sea que pues logren desarrollar esa habilidad de encontrar alternativas para comunicar emociones, sentires y demás es muy fundamental. Pues es lo que se busca, por supuesto, lograr. Bueno, teniendo en cuenta estos escenarios de prácticas artísticas y el trabajo que hacen a nivel profesional, por supuesto, como todo, y teniendo en cuenta, pues bueno, que Sofía, tú eres docente de italiano, y por ejemplo, un escenario en el que tu evidencia es que no está prestando atención, o está por las nubes, o está omnipresente realmente. ¿Cómo trabajan ustedes para contrarrestar estas situaciones? Es muy curioso porque justamente es un espacio donde pues no es enfocado a personas neurodivergentes, ¿cierto? Pero casualmente he identificado dos estudiantes diferentes que son neurodivergentes, y yo digo que me llegan a mí, ¿cierto? Entonces el primero, bueno, no, ambos han venido con la mamá, ¿cierto? O sea, dan clases ahí al tiempo con la mamá. Y eso es un reto, ¿cierto? No porque no sean capaces que van con la mamá, sino porque quieren compartir algo juntos, ¿cierto? Y así un reto porque, por ejemplo, en el caso de la primera mamá, fue muy complicado porque era una mamá que quería ayudar mucho, ¿cierto? Que claro, uno entiende por qué quiere ayudar mucho, pero de eso que uno dice, como si de pronto lo deja hacer un poquito más, puede expresar ese ser de él, ¿cierto? Entonces, en ese espacio específicamente fue muy frustrante. Ese fue de mis primeros cursos que yo di, donde doy las clases, y sí fue difícil y retador porque era muy charro. Yo les decía, pues, como a mis amigos, a mi familia, que uno con experiencia con neurodivergencia y aún así tan quedado con muchas cosas, porque por ejemplo la metodología que yo utilizaba, entonces yo los ponía a hacer actividades en el libro y todo eso, y yo no los hacía, lo ponía a escribir y todo eso, y yo, para mí igual era difícil salirme yo de ese cuadradito, aunque yo a todo el mundo le digo, no, es que el profesor se tiene que salir del cuadradito, pero cuando uno es profesor es duro, o sea, no es tan fácil simplemente decirlo. Entonces bueno, piénsese otra actividad, piénsese algo que lo conecte, que pueda ir cada una de las personas del curso como a su propio ritmo, pero sin perturbar de pronto a los otros. Entonces era muy charro porque cuando él ya se aburría y él, como tú me estás diciendo, él se distraía, lo que sea, él no se distraía, simplemente se aburría y lo decía con todos. Y se acaba, se paraba y se iba. Y claro, eso pone al resto del grupo como, pucha, ¿qué es esto? Y lo pone a uno como profesor también, como que hice mal.
¿cierto? Entonces yo creo que de ese sí obtuve mucho como el aprendizaje de que yo no tenía que esperar que cada uno de los estudiantes hiciera exactamente las mismas actividades, sino darme cuenta que tenían de pronto estilos de aprendizaje diferentes. En el segundo caso, ya siento que tenía un poquito más de callito como por ese lado. eh, y también ayuda mucho que la mamá es una persona que acompaña, que respeta también ese ser, ¿cierto? Entonces es un estudiante que no coge un cuaderno, que no abre el libro, que yo estoy explicando y no me mira, que es en el celular. Eh, entonces es raro porque a veces incluso los mismos compañeros son como, saque el libro, pues, ¿por qué no lo ha sacado? Escriba, pues, no, usted no está haciendo nada, todos aquí escribiendo, pero llega el día del examen y él hace el examen de una y lo entrega, perfecto. Y las otras están embaladas. Entonces dicen, ah, nos cayó la boca, pues, o sea, no vas escribiendo y escribiendo y escribiendo y nosotros alegándote que por qué no sacabas el cuadro. Entonces ahí yo aprovecho como ese momento y les digo, para que vean, es que no todos aprendemos igual, si él no lo quiere sacar, que no lo saque. Yo sabía que él me lo estaba entendiendo. Las veces que él participa perfectamente. Sé que de pronto no lo voy a poner a hacer a él una presentación oral delante de todo el mundo, ¿cierto? Sé que más bien busco un espaciocito donde él se sienta cómodo, donde no sienta que lo están mirando y pueda hacer eso y sé que incluso la parte del libro que yo califico, a él no se las calificaba, ¿cierto? Y no se trata como de condescendencia ni nada de eso, sino que uno sabe que las maneras de aprender son diferentes y que al final lo que importa no es la página del libro que hagan, sino el aprendizaje que esté. Y si pues él sabe el idioma, pues no necesito hacer nada más. Entonces, igual es un reto. Claro, Es se difícil. cumple con esa labor, pero pues evidentemente cualquier escenario en un aula es un reto para el docente en todo momento. Eh, para unirnos un poco más, teniendo en cuenta que ustedes trabajan tanto con estudiantes como con profesionales de la salud, ¿qué es importante que estos futuros profesionales entiendan sobre la neurodiversidad? Yo creería que suena como un poco redundante, pero como que es muy importante de verdad entender que es diferente, ¿cierto? Como que primero existe la diferencia, porque yo nombraba ahorita y yo, claro, todos decimos, es que todos somos diferentes, pero cuando llega lo diferente no sabemos qué hacer con eso distinto. Entonces primero como saber que eso existe, nombrarlo, eh, como dejar de lado los tabús y cómo se dejan los tabús, pues precisamente educándose sobre los temas, porque yo recuerdo mucho y yo nombro mucho esta experiencia. Una vez nosotras cuando éramos estudiantes estábamos en un foro en el semillero de autismo y había una doctora y la doctora hizo una apreciación y llamó el autismo enfermedad. Casualmente alguien después se acercó y creo que enojada le dijo como, si tú crees que el autismo es una enfermedad, no deberías estar aquí. Y después de eso, yo le pregunté a nuestra profe, Cruz, y yo le dije como, ¿tú qué opinas de eso? Y me dijo que me parece muy bien que la doctora hubiera podido estar en el espacio, porque claro, la doctora lo llamó enfermedad en ese momento porque no sabía también cómo lo llamamos nosotros en ese semillero de autismo específicamente, porque habrá otros donde sí lo llamen enfermedad, y lo que estaba haciendo era precisamente educarse de una forma distinta. Conocer, empezar de pronto a preguntarse un poco más sobre el tema. Entonces, si de pronto ya no hubiera estado en el espacio como le dijo esta otra persona, pues hubiera sido antes como algo negativo, por así decirlo. Entonces, una profesional que sigue pensando que es una enfermedad y no sabe por qué no lo llamamos enfermedad. Entonces, yo creo que muy importante entender esto, que se puedan capacitar, que haya espacios donde se les nombren estos temas y que también pues, puedan tener como precisamente ese tipo de capacitaciones donde sepamos, bueno, cómo se le puede dar esta información a este grupo, ¿cierto? No todos los profesores van a recibir igual. Por ejemplo, los profesores de colegio no son los mismos profes de universidad. Son perfiles muy distintos, una forma muy distinta de concebir las situaciones. Y que sepan que también yo creo que para conectar hoy con las personas, ya sean estudiantes o sean pacientes, pues hay que tener como muy en cuenta cómo es el lado humano. Entonces, saber que están tratando con personas y, y que precisamente se les pueden acercar desde un lado más empático, creería yo. Yo quiero agregar otra cosa y es, bueno, nosotras, eso no lo hemos mencionado, y es que nosotras trabajamos también para un espacio que se llama Plurimente, ¿cierto? Y es un espacio que aprovecho para hacerle la publicidad,
porque creo que es muy importante que lo conozcan, sobre todo las personas que son usuarias de este podcast, que evidentemente les llama la atención la neurodiversidad, ¿cierto? Y es un espacio donde nosotros precisamente trabajamos bajo el paradigma de la neurodiversidad, que es lo que estaba hablando María ahorita, que era como el mismo paradigma por el que nosotros estábamos en el semillero, ¿cierto? Y es el no entender que es no verlo como una enfermedad, sino entenderlo como una manera de habitar el mundo de una manera diferente, ¿cierto? Ahí en ese espacio tiene diferentes como frentes. El principal es encuentros de amistad, donde uno tiene unos grupos con personas autistas o neurodivergentes para fortalecer habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, diferentes objetivos que quieren fortalecer. Atención, no significa cambiar, ¿cierto? No significa que la persona no le gusta hablar en público y lo vamos a obligar a hablar en público, o que no le gusta comunicarse y tener amigos y entonces lo vamos a obligar no, ¿cierto? Pero es desde ese respeto, es de lo que ellos sí quieren lograr, más como hitos y objetivos personales que lo socialmente aceptado, ¿cierto? Entonces es un espacio donde a través de esos intereses profundos, a través de esas cosas que les gusta, puedan conectarse con personas que son similares a ellos, ¿cierto? O incluso son diferentes, pero que pueden tener las mismas dificultades. Nosotros nos reunimos cada 15 días, cada una tiene pues como un grupo y con especificidades diferentes, ¿cierto? Tanto en nivel de apoyo, como en gustos, como en edades. Y pues nos enfocamos precisamente en llevarlos a diferentes lugares de la ciudad, de Medellín, para fortalecer esas habilidades, tanto pues como sociales como de la vida diaria, ¿cierto? Pero adicionalmente lo que hace Plurimente también es algo muy bonito, y es que hace capacitaciones, ¿cierto? A instituciones educativas, a empresas, a lugares, a cualquier lugar que esté abierto a abrir la mente y a conocer este paradigma de la neurodiversidad, hace capacitaciones, ¿cierto? Trabajo con padres, trabajo con profesores, trabajo con profesionales de la salud también, ¿cierto? O sea, alguien que evidentemente va a tener que empezar a aceptar que en el mundo hay personas neurodiversas, ¿cierto? Y que ya es hora de que nosotros también empecemos a saber cómo tratarlos y no que ellos tengan que acostumbrarse a cómo nosotros los vamos a tratar y ya, ¿cierto? Entonces es un espacio muy bonito donde precisamente está enfocado en capacitar, en trabajar muchísimo sobre eso, y pues como yo digo, como divulgar también el paradigma de la neurodiversidad. Ok, muy interesante este espacio de Purimente. ¿Lo dije bien? Plurimente. Purimente, ok. Pluri, como de mucho. Pluri, ok. Pluri. Plurimente, ok. Perfecto. Bueno, en nuestra población de oyentes hay más que todo padres, madres y familias. ¿Qué mensaje tendrían para ellos, por favor? Es que me estaba prendiendo el micrófono. Yo creería que es muy importante que puedan sentirse acompañados en el proceso, como que sepan que no están solos, que hay personas que pasan por lo mismo, que hay familias, hay chicos, ¿cierto? Como que a pesar de que todos, por ejemplo, los autistas son diferentes, pues hay cosas que son similares, ¿cierto? Entonces los padres a veces tienen que hacer renuncias, tienen que bajar unas expectativas que tenían o cambiarlas, no bajarlas, sino pues no se comunica de pronto abrazándome, no me demuestra que me quiere abrazándome, pero me demuestra que me quiere haciéndome un dibujo. Y por ejemplo, para una persona autista puede ser muy valioso hacerle un dibujo a alguien y enseñarle, mira, y esta es su forma de quererlo. Entonces, como que primero, yo creo que saber que hay más personas que pasan por lo mismo y que sepan que el apoyo profesional está ahí, ¿cierto? Que yo creo que pues, ha cambiado mucho, ¿cierto? Pero que hay de todos los enfoques, o sea, puede haber las personas que lo ven como una neurodivergencia, puede haber quienes no, pero que sepan que con algo que se puedan sentir tranquilos existe, y que las personas que buscan como ese lado como, no diría positivo, pero sí como ese lado humano de un trastorno del neurodesarrollo, como se nombra, existe, que no es que tu hijo nunca va a poder hablar, tu hijo nunca va a poder hacer esto, tu hijo nunca va a poder hacer esto, sino cómo lo va a hacer, ¿cierto? No va a hablar de forma verbal, pero se puede comunicar de otra forma. Entonces, ¿cómo hago yo para que esto pase? Entonces, que sepa que no todos los profesionales están actualizados y que de pronto el que haya tenido una mala praxis puede existir, pero que también hay quienes lo enfocan de otra forma y que hay profesionales que van cambiando esa visión
viendo otras cosas como que vayan de acuerdo más a lo ético que algunos creemos, porque para mí hay cosas que puede que no sean éticas y por eso no las hago, pero otras que yo digo, bueno, de pronto esto va más con lo que yo hago y por aquí puedo guiar a esta familia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María. También quiero extenderles como la invitación a que no traten de cambiar a su hijo, ¿cierto? O sea, que como decía María, después de que uno ya ajusta las expectativas que tienen, que te tocará ajustarlas con una persona neurodivergente, pero probablemente también con cualquier persona. A nuestros padres les tocó ajustar sus expectativas, ¿cierto? Ya no los intenten cambiar, ¿cierto? Que respeten y celebren sus diferencias, que a mí me encanta decir esa palabra, yo sé, la autenticidad, porque realmente, o sea, que disfruten de lo reales que son sus hijos, ¿cierto? O sea, de lo transparentes que son, de que cuando dicen una cosa, eso es esa cosa, de que cuando quieren transmitir algo, lo transmiten de la mejor manera posible en cuanto a lo que sea más importante para ellos. Como María decía, si para mí lo más valioso del mundo es un dibujo, pues pucha, qué significativo que me des un dibujo, más que me des un abrazo solamente porque es una obligación, ¿cierto? Entonces, celebren eso, las mismas cosas que para muchos pueden ser dificultades, en realidad son superpoderes, ¿cierto? Ese poder concentrarse en cosas por largos periodos de tiempo. Nosotras nos hemos dado cuenta, por ejemplo, por las entrevistas que hicimos para la tesis, que la atención al detalle es algo ganador. Claro, no estoy hablando de todos, hay de todo, ¿cierto? Pero la atención al detalle, a ver no solamente todo lo general, el panorama, sino esas cositas chiquiticas que a muchos se nos pasan por alto, pueden ser superpoderes y que lo importante es enfocarlo en esas cosas, en esos gustos, en esos intereses y que van a ser los mejores en ese campo de ellos, ¿cierto? Esas son sus mayores fortalezas y es importante que como padres seamos capaces de ver esas fortalezas, de apoyarlas, de celebrarlas, y que probablemente eso va a ser lo que lo vaya a hacer feliz y lo que lo vaya a conectar con la vida. Entonces, precisamente, intentar que desde pequeños sea ese camino un poquito más sencillo, que ya es lo suficientemente duro en el mundo que todavía no está capacitado para eso. Claro, y bueno, pues descubrir y redescubrir estos superpoderes, como nos llaman ustedes, nos gustaría que nos recomienden recursos, libros, podcasts, documentales, para pues los oyentes que quieran aprender más sobre estos temas, por favor. Súper, de eso hay un libro que es el primero que yo recomiendo para padres, para el que quieran entender y para personas neurodivergentes, y es el de Daniel Millán, Guía Autista para sobrevivir a un loco mundo de neurotípicos. Algo así. Ese libro es un libro ganador y por ahí derechos, sigan a Daniel Millán, él tiene Twitter, tiene Instagram, creo que Facebook, etcétera, página web. Es una persona que ha estudiado mucho, que tiene mucha experiencia en el tema y que pues precisamente trabaja bajo ese paradigma, porque paradigmas es lo que hay y enfoques es lo que hay, ¿cierto? Y no significa que tú estés mal si tú estás escuchando esto y tú no estás bajo ese paradigma y piensas que lo ideal es otra cosa. Pero realmente creo que el centro sí debe ser la persona neurodivergente, no lo que nosotros queremos y creemos. Y creo que por ejemplo, Daniel Millán está muy enfocado como con eso. Los libros de Donna Williams, la película de Temple Grandin, o sea, es muy importante escuchar precisamente a personas en primera persona, como lo dice María, ¿cierto? Una cosa muy diferente es nosotros hablando acá de 5 o 6 personas en específico a modo general. Pero cuando escuchamos una historia, cada historia es un mundo completamente diferente, precisamente como es un espectro tan grande, y siempre trae demasiados aprendizajes. Está también en Chile, en Chile. EITA, Ernesto Reaño, en Chile. Es de Perú. En Perú. Ernesto Reaño se llama EITA Autismo y es un psicólogo que trabaja con autistas y recientemente también dijo, pues como que comunicó, bueno, no sé si recientemente, comunicó que él es autista también, ¿cierto? Y claro, es impresionante el trabajo que él hace, la manera en la que él busca que las personas escuchen. Obviamente pues están en Medellín, están en Colombia, también Plurimente, como les contábamos ahorita, que es un espacio que precisamente celebra la neurodiversidad y que
depende del enfoque en el que estés, vas a encontrar algo ahí. Y pues obviamente Somos Dementes, también se los recomendamos a los talleres, a las citas, la atención, nuestra atención trata siempre de ser personalizada, humana, íntegra y pues obviamente inclusiva, ¿cierto? Entonces como que busquen precisamente cosas que se alineen con eso que uno predica, ¿cierto? O sea, yo no puedo estar predicando todo esto y irme a un lugar que de pronto cuando el chico empieza a tener estereotipias o empieza a tener algo, lo amarran, no le dicen que no lo haga, ¿cierto? O evitan que lo haga. Yo creo que es muy importante celebrar lo que son y aceptar cómo son y más bien potenciar eso que son en vez de cambiarlo, ¿cierto? Nosotros tenemos un podcast que se llama Hablando de Mentes. Hemos tenido la voz de primera persona, tanto de autistas como de profesionales que han trabajado con autistas y con personas neurodivergentes, con TDAH, con dislexia, bueno, con diferentes cosas. Entonces también súper invitados a escuchar esas historias en primera persona también. Yo creería que Sofía me robó todo lo que iba a decir, porque la verdad creo que nosotras hemos hecho como un recorrido larguito por muchos recursos y creo que esos que Sofía nombró son en los que más confiamos. Los ganadores. Porque realmente hemos pasado por lugares con los que no nos identificamos, pues por los que o los hemos escuchado o hemos ido o hemos tenido como algún acercamiento y no nos hemos sentido identificados. Yo creería que por eso pues preferimos no nombrarlos. Entonces precisamente esos mismos que Sophie nombró, pues creo yo que son los que para mí son. Sí, en resumen eso, porque el libro de Donna Williams, pues como les decía, para mí fue como un descubrimiento muy lindo. Son 2 libros, es Nadie en ningún lugar, y creo que el segundo ya habla pues como desde cuando ella descubrió ser autista, alguien en algún lugar, porque ya había encontrado su lugar. Ahí es que me lo estoy inventando, pero creo que era así. Bueno, sí era así. También EITA, también lo hemos seguido pues últimamente, me parece que es un muy buen recurso para informarse, para estar pues como muy actualizado en el tema. Y desde, pues yo siempre también hablo mucho de Plurimente, porque desde que yo llegué yo me sentí encantada con el espacio, porque sentía que era muy diferente a lo que ya había tenido acercamiento. Entonces sí, como reiterar lo mismo que Sofía dijo, porque pues Plurimente como que profesionalmente me ha traído cosas muy lindas y he podido desde quién soy yo como persona pues también desarrollar ciertas cosas y decir sí, aquí me siento cómoda por lo que estamos haciendo, porque pues trato de tener conciencia social sobre las prácticas que tengo, sobre la persona que soy. Entonces quiero también reflejarlo en precisamente esa práctica profesional, y claramente en Somos Dementes también creo que lo hacemos pues como con mucho amor, con mucha empatía y siempre con mucha ética a la hora de actuar con nuestros pacientes o con las personas que acompañamos o simplemente con nuestra comunidad, para que sepan que siempre estamos como ahí disponibles. Y me parece muy lindo como hacer este tipo de enlaces, tener estos acercamientos, porque entonces también estamos encontrando otro lugar con el cual nos podemos identificar en cuanto a praxis o a temas, y me parece muy importante y muy valioso. Muchas gracias por esas maravillosas respuestas, por esas recomendaciones tan buenas y tan importantes para nuestros oyentes, para mí, por supuesto, para nuestra fundación. Tenemos una última pregunta, además de conocer sus redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguirlas y bueno, ver su contenido, consumirlo. Y la pregunta es, ¿cuál es su mayor sueño para el futuro de la neurodiversidad en nuestra sociedad? Bueno, yo creería que esto es difícil como resumirlo, pero yo creo que un espacio pues donde sea como reconocida, ¿cierto? Reconocida y respetada. Creo que es lo primero, pues como que no haya una barrera en ser neurodivergente, porque hablamos mucho como de esas barreras que existen, pero pues muchas de verdad, y es como algo de la psicología educativa, es que las barreras están muchas veces por fuera de... entonces, si no son propias de la persona, o sea, la persona no es la que tiene las barreras, vemos que de pronto las barreras están en lo social y en otras cosas. Entonces, que también ese paso de explicar qué es la neurodiversidad debería estar a veces de más, como que debería haber tanta educación o psicoeducación sobre el tema,
que no tendría que ser necesario llegar a explicar por qué esa persona es diferente o por qué la sentimos como ajena a nuestro mundo, sino que también sean incluidos, aunque ya deberían estar incluidos. Sí, a mí me gustaría mucho que, nosotros siempre lo hablábamos mucho en cuanto al diagnóstico, ¿cierto? Que no tenga que sufrir para llegar a conocer y entender lo que son, ¿cierto? Nosotros siempre decimos el diagnóstico no te va a hacer, no te va a cambiar, tú siempre eres siempre así, o solamente que ahora le tienes un nombre y eso no va a cambiar la manera en la que tú vas a actuar, pero sí va a cambiar la manera en la que te vas a comportar, la manera en la que te vas a entender, la manera en la que te vas a sentir, vas a pasar de sentirte una persona rara, rota, loca, y todos los calificativos que te quieras poner, a entenderte que simplemente eres una persona, punto, ¿cierto? Que tiene esas características. Y para mí eso es fundamental. Muchas personas, sobre todo mujeres, pasan por experiencias muy irrespetuosas o traumáticas a lo largo del diagnóstico, donde son diagnosticadas con 20.000 diagnósticos diferentes, unos más catastróficos que otros, donde son excluidas, donde simplemente son llamadas exageradas, dramáticas, ¿cierto? Pero en realidad solamente estaban buscándole un nombre que los ayudara a entender, ¿cierto? A entenderse y que no tengan que sentir que tienen que cambiar para poder habitar el mundo de la manera en que lo quieran habitar y puedan seguir habitándolo desde mi palabra favorita, autenticidad. Muchísimas gracias. Por último, por favor, ¿cuáles son sus redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguirlas, por favor? Bueno, nos pueden seguir en Instagram como somosde.mentes y pues ahí también van a encontrar en ese mismo Instagram el Instagram de cada una de nosotras como psicóloga. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter con ese mismo usuario y estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube también desde Somos de Mentes Podcast, hablando de Mentes Podcast. Entonces ahí también nos pueden encontrar. Tenemos página web, ¿cierto? Entonces pueden buscar somosdementes.co y ahí nos encuentran facilito, tal cual el nombre, para que también puedan conocer más como sobre todo lo que hacemos. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. Perdón, extendernos tanto. A ustedes por su tiempo, por compartirnos sus experiencias, sus sentires y sobre todo pues esta misión tan fundamental de romper estos paradigmas para una sociedad más inclusiva. De mi parte muchas gracias, de parte de la Fundación les agradecemos enormemente por la confianza, por la disposición completa, por organizar su tiempo para nosotros un ratito. Y por último, lo que me recomendaron fue decirles que no se les olvide la invitación de Jorge. No sé a qué sea, pero pues me recomendaron eso. Preguntaré. Y en dado caso, pues les comunicaré. Ya no hablando de bueno, estamos ya en el Sí, episodio. sí. Pues me imagino que se debe referir como a que va a participar de nuestro podcast de pronto. Supongo. No sé, me dijeron, ¿puedes decirles? Y yo, bueno. Ok, vamos a confirmar esa información, pero de pronto puede ser eso. Ok. Yo pues nosotros también agradecer por invitarnos al espacio, por escucharnos, a los que estén escuchando también por abrir la mente, así. Estén 99% en desacuerdo con todo lo que dijimos, que ese 1% les llegue, ¿cierto? Que algo, lo que sea, les llegue, que lean, que se informen, que así sea para mantener la misma opinión, pues que sea una opinión que ella esté un poquito informada, ¿cierto? Y agradecerles también pues a la Fundación por darnos la oportunidad también de venir a contar estas historias. Yo creo que también darles las gracias, de verdad, yo creo que para Somos de Mentes es muy lindo ver que cada vez más personas pues saben de nosotros de mano de temas que de verdad para nosotras es importante que conozcan, ¿cierto? Que sea por algo bueno, por hablar de algo y querer difundirlo y querer que más personas lo entiendan y lo conozcan. Entonces me parece muy lindo como que las personas nos conozcan en estos espacios. Y darles las gracias pues, por habernos permitido estar aquí. Yo creo que para las dos es muy importante y muy valioso.
Lo de hoy fue un espacio muy interesante. Daniela, ¿te gustaría cerrar con el llamado a la acción de Brain Training Club Foundation, por favor? Con mucho gusto. Y a todos nuestros queridos oyentes, recuerden, la educación inclusiva no es un lujo, es un derecho. Y cada uno de nosotros puede contribuir a crear una sociedad más inclusiva. En Brain Training Club Foundation trabajamos cada día para transformar vidas a través de la educación inclusiva, pero necesitamos de tu ayuda. Tu donación puede proporcionar recursos educativos adaptados a estudiantes neurodivergentes, capacitar a docentes en prácticas inclusivas, ofrecer becas para terapias y apoyo profesional, crear espacios seguros donde todos los niños pueden aprender y crecer. Pero, ¿cómo pueden ayudar nuestros oyentes? Pueden visitar nuestra página web, seguirnos en redes sociales y, si están en posición de hacerlo, considerar hacer una donación. Cada aporte, por pequeño que sea, hace una diferencia real en la vida de un niño, niña y su familia. Y recuerden, compartir también es ayudar. Compartan este episodio, hablen sobre neurodiversidad, desafíen los prejuicios cuando los ven. Todos podemos ser parte del cambio. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a que se suscriban, nos dejen sus comentarios y nos cuenten qué otros temas les gustaría que exploráramos. Recuerden que esto es Embrace Neurodiversity. Y recuerden, un cerebro diferente no es un cerebro defectuoso, es simplemente diferente. Y en esa diferencia está el potencial para transformar el mundo. Adiós. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por escucharnos y ser parte de esta conversación. Recuerda, cada mente importa, cada voz cuenta. Esto fue Embrace Neurodiversity. Hasta la próxima.